Hola, Buen día, economista. buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien, vamos a comenzar. Pongan atención, por favor, a la lista. Déjenme compartir la lista para que la puedan ver. Ustedes son de industrial. Cinco, seis, ¿no? Cinco, seis, sí. Alvarado. Álvarez. Presente, buenos días, Buenos profesor. días. Aquino. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Presente. Barzola. Presente, ingeniero, buenos días. Bayona, buenos días. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Castro. Presente, ingeniero, buenos días. Cedeño, buenos días. Buenos días, presente. Cedeño Adrián. Presente. Charcopa. Buenos días, economista, presente. Crespo. Presente, buenos días. Buenos días. Cusquillo, perdón. Presente, ingeniero. García. Presente. Presente, ingeniero. García Alan. Presente. García Jennifer. Presente, buenos días. Illescas. Presente, ingeniero. López. López John. Presente. López Cristian. Presente, López Cristian. Ah, ya, entonces López John no está. Marín Michael. Presente. Medina Alice. Presente. Medrana Melanie. Medrando, presente. Menéndez Presente. Menoscal. Presente. Alzán. Presente. Niño. Presente, ingeniero. Miño. Presente, presente. Molina. Presente, economista. Molina. Presente, economista. Miño. Miño Alberto. Presente, ingeniero. Economista. Monar. Sí, economista, presente. Montalbán. Buenos días, economista, presente. Montero. Presente, economista. Montiel. Presente, economista, buenos Morales. días. Presente, economista. Navarro. Presente, economista. Paredes. Presente, economista, buenos días. Pérez. Presente. Pinargote. Buen día, presente. Buen día. Pizarro. Presente. Plaza. Dios le bendiga, economista, presente. Igualmente, gracias. Quiñones. Presente, ingeniero. Rabada. Presente. Samaniego. Presente, ingeniero. San Lucas. Presente. Sánchez. Presente, ingeniero. Sosa. Tapia. Presente, economista, buenos días. Sosa presente. Tito Karen. Presente. Urgilés. Vera. Presente, dice ingeniero. Giles. Era presente, economista, buenos días. Vera Glenn. Presente, economista, buenos días. Buenos días. Vera El Rocío. Presente, buenos días. Vera Leslie. Presente, buenos días. Vera Sara. Buenos días, presente. Hay como 4 Vera aquí. Vinces Milton. Presente, economista, buenos días. Zúñiga. Buenos días, presente. ¿Quién no ha sido nombrado? Llegó tarde. Realmente hay solamente 2 faltos. Ingeniero, yo estoy aquí presente, ingeniero.
Si estoy hace rato, sino que no podía prender el micro. Alvarado. Presente, ingeniero. Presente. López. López, solo faltó López entonces. Bueno. Bien, vamos a comenzar. Voy a ponerle un video introductorio al tema de hoy. Presente economista, Aurelio Jaya. Tengo un par de temas muy bonitos. Vamos a comenzar. ¿Me confirman si se ve? ¿Ahí? Sí, economista. Ya, espero que se escuche también. Bienvenidos a este video. Es un gusto para mí saludarles, mis estimados amigos. Vamos a conversar sobre lo que son los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Así que si quieren conocer un poquito más, síganme en este video. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias. En este video revisaremos lo relacionado al tema de incidente. Como incidente, un acontecimiento no deseado, en todo caso, igual que un accidente, que es un acontecimiento no deseado, igual que una enfermedad, que es un acontecimiento no deseado. Pero el incidente es algo que no se ha materializado, ¿no? Que pudo haber resultado en un daño físico, que pudo haber resultado en una enfermedad, que pudo haber sido un accidente, pero no fue. Y en base a eso hay criterios para poder definir lo que compete a la parte de incidencia. Si nosotros revisamos específicamente, los incidentes tienen relación, primero con el tema de ser cuasi accidentes o casi accidentes, como nos manifiesta la normativa de la ISO 45001, ¿no? Donde no se ha materializado el daño, algo que pudo haber sido, pero no fue, y que es importante entender este concepto porque antes la seguridad era completamente reactiva cuando empezó. Es decir, que se investigaban los accidentes de trabajo con la finalidad de que no vuelvan a suceder. Sin embargo, esos accidentes primero tenían que pasar para luego de eso identificar las causas y que no vuelvan a ser recurrentes. Pero hoy por hoy nuestro desarrollo preventivo nos ha llevado a que con los sistemas de gestión y con los diferentes criterios preventivos y normas que manejamos, podamos inclusive identificar aquellos peligros y riesgos que puedan llevar a accidentes, pero ya identificarlos por medio del análisis de los incidentes o de aquellas situaciones que no se han materializado. Entonces, siempre es recomendable que ustedes puedan hacer un programa de identificación, no solo de accidentes, sino de incidentes, de igual manera identificarlos, de igual manera tratarlos, con la finalidad de que se pueda llegar a resolver cualquier situación que se presentara, que eso es lo que necesitamos tener cuando se trata de incidentes, ¿no? De igual manera, si hablamos de los accidentes de trabajo, aquí nos remitimos también a lo que establece la resolución de 10.513, de igual manera al artículo 348 del Código de Trabajo. Como un suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador o al afiliado, dice la resolución 513, ¿no? Una lesión funcional, una lesión o perturbación funcional por el trabajo que ejecuta por cuenta ajena, como dice el Código de Trabajo, ¿no? O como dice también la resolución 513, invalidez o muerte, ¿no? Entonces, un accidente de trabajo deriva del trabajo, deriva de la actividad, y por eso es importante diferenciarlo de otro tipo de accidentes. Es decir, un accidente de trabajo presenta características importantes y situaciones importantes que es necesario analizar. Por ejemplo, si nosotros revisamos los respectivos postulados de accidentalidad, nos damos cuenta que existen 3 postulados importantísimos a considerar para un accidente laboral. Primero, que todo accidente es una relación causa-efecto, es decir, todo accidente se explica por causas, ¿sí? Esa es la primera. La segunda, nunca va a ser una sola causa, sino una nube de causas, que es importante analizar cada causa. Por eso en las investigaciones de los accidentes de trabajo van a salir muchas causas que nosotros tengamos que cerrar. Todas las causas tienen que ser debidamente trabajadas, tienen que ser intervenidas para que no exista recurrencia en un nuevo accidente que se presente por las mismas causas. Y de igual manera, como establece el postulado, si nosotros modificamos o eliminamos las causas, modificamos o eliminamos el siniestro. Entonces, es un proceso importante, como lo vemos acá arriba, ¿no es cierto? Cada causa es un factor multiplicador y si nosotros eliminamos las causas, no tendríamos accidentes. Y por eso es importante el proceso de investigación y por eso es importante considerar que cada accidente de trabajo ocurrido debe ser investigado en sus causas, igual que el caso de los incidentes. Nuestra misión es no tener más accidentes de trabajo ni enfermedades profesionales en nuestras actividades laborales. Por el empleador, por los trabajadores, por la sociedad, por el país, eso es lo que necesitamos cumplir dentro de lo que nosotros queremos hacer. Y por eso es necesario dentro de este tema hablar de qué
entraría como accidente de trabajo dentro de lo que establece la resolución del IES 513. Si revisamos nosotros la resolución del IES 513, el IES establece claramente estos 6 criterios que ustedes están observando aquí en la pantalla para considerar un accidente laboral. Primero, el lugar, dentro o fuera del trabajo, siempre y cuando el trabajador esté trabajando, esté realizando las actividades laborales. No se olvide que el horario laboral no necesariamente puede calificar un accidente de trabajo, porque puede ser que esté en horario laboral y que no se encuentre ejecutando actividades. Entonces, sí es importante entender que la actividad laboral o el desarrollo del trabajo es importante para que se califique en el trabajo, sea dentro o sea fuera, dependiendo si su trabajo es dentro o es fuera, considerando las actividades laborales. Lo mismo, si vemos el tema de emisión o comisión de servicios, lo mismo puede ser que se vayan de emisión o comisión de servicios, pero si no estaban desarrollando actividad laboral, no entraría como un accidente laboral. Tiene que haber la relación causa-efecto. Si en esa misión o en esa comisión de servicios se estaba desarrollando actividades laborales, entra también como accidente laboral. Lo mismo si se presentara por algún tercero que por alguna razón generara el accidente, cualquiera que fuese ese tercero, un contratista, visitante, cualquier persona extraña, pero la persona trabajadora estaba en el ejercicio de su actividad laboral, por ende se considera también un accidente laboral. Entra también las pausas. Si la pausa estuviera a cargo del empleador, es accidente de trabajo. Si la pausa no estuviera a cargo del empleador, no es accidente de trabajo. Entiéndase que está a cargo del empleador, que es el empleador el que genera la pausa, es el empleador el que está a cargo de la pausa y de coordinar este tipo de pausas, ¿no? Entonces, no refiere a que se le da la pausa reglamentaria del almuerzo y que eso está a cargo del empleador. No es así, porque en la hora del almuerzo el trabajador puede escoger ir donde necesite comer, si es que no tiene un comedor propio o un campamento donde pueda él comer en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, en esos casos habría que entender e investigar que depende de que se encuentre a cargo del empleador para que sea un accidente de trabajo en el caso de pausas, ¿no? Lo mismo entra como la parte gremial o sindical, formada o en formación gremial o sindical, aquellas actividades entran también como accidente de trabajo, ¿sí? Por eso es importante que se verifique qué actividades estaban realizando las personas del gremio o del sindicato formado o en formación. Y al final, el accidente de trabajo en itinere, casa, trabajo, trabajo, casa, siempre y cuando se cumplan 3 requisitos. No se olvide, el primer requisito es que la ruta tenga sentido. El segundo requisito es que existe una relación cronológica, es decir, el tiempo. Y el tercero es que no sea interrumpido por motivos de índole laboral. Así que para que sea un accidente in itinere, casa, trabajo, trabajo, casa, necesita cumplir esas 3 relaciones. La ruta, tiene que tener relación la ruta. Segundo, la relación de tiempo. Y tercero, lo que le decía, no debe existir situaciones de motivo de índole personal, ¿sí? Cuando hablamos de que no es accidente de trabajo, ahí tenemos también diferentes situaciones muy importantes. Como aquí podemos observar, si es que el afiliado se encontraba en estado de embriaguez, droga o sustancia psicotrópica, no se considera accidente de trabajo, excepto si la sustancia fuese propia del proceso productivo, ¿sí? Y lo mismo, la segunda, ustedes ven, si fuese provocado o autoprovocado por una persona para buscar beneficio por el tema de la cobertura del seguro de riesgos, tampoco. Si fuese autoprovocado o provocado de manera directa o por un tercero con intencionalidad de daño, en ese tipo de aspectos no se considera accidente de trabajo. De igual manera, no es accidente laboral si fuese juego, riña o intento de suicidio, salvo en los casos pasivos del juego de la riña, ¿no? Según la calificación del seguro de riesgos de trabajo. Lo mismo, los casos de delito con sentencia condenatoria se tipifican como delito, más no como accidente laboral. Y al final, casos de fortuitos, fuerza mayor o algo extraño al trabajo. Si algo no tiene relación con el trabajo, no es considerado accidente de trabajo. Si algo es de caso fortuito, tampoco es considerado accidente de trabajo. Dentro de esto es importante comprender cómo funciona en el Ecuador nuestra cobertura del seguro de riesgos del trabajo, que es necesario saber, ¿no? Es importante conocer. ¿Sí? De igual manera, hemos hablado sobre el tema de las enfermedades profesionales. Eso es lo que vamos a revisar. Al decir enfermedades profesionales, nos remitimos al tema del artículo 349 del Código de Trabajo y también a la resolución del IES 513. Ahora, la resolución del IES 513 es muy clara en decir que son afecciones crónicas, a diferencia del Código de Trabajo, que dice que son afecciones agudas y crónicas, ¿no? Entonces, causadas de manera directa por el ejercicio de la actividad. Para que sea una enfermedad profesional, primero se lo establece como sospecha, ¿no? Que es importante decirlo, para que en base a eso se puedan investigar las diferentes causas. Una enfermedad profesional normalmente tendría que tener 3 estadios
de presentación. Hablamos de 3 estadios de desarrollo. Dentro de esos estadios se encuentra lo relacionado al tema del estadio preventivo, que sería el primer estadio, en el cual se establece que se podría prevenir una enfermedad. El primer estadio. En el segundo estadio se podría curar una enfermedad y el tercer estadio ya sería irreversible la enfermedad. Entonces, son 3 estadios de desarrollo de una enfermedad. Las enfermedades se desarrollan con el tiempo, las enfermedades requieren evolución, requieren tener mucho tiempo para que se desarrollen y se conviertan en profesionales. Entonces, en un principio se puede prevenir, hasta un cierto punto se podría llegar en algo a curar, pero las enfermedades ya declaradas especialmente como profesionales son enfermedades irreversibles. Entonces, requiere una cobertura de un seguro de riesgos que pueda dar las prestaciones necesarias para ese tipo de aspectos que son los que se necesitan para los trabajadores, en especial en nuestro país, en el Ecuador. ¿Sí? Entonces, en base a esto, el seguro de riesgos de trabajo que considera lo que son los diferentes criterios. Estos criterios son necesarios para cuando estamos revisando nosotros temas relacionados a enfermedades profesionales. Ahí vemos nosotros los 5 criterios: clínico, ocupacional, higiénico, epidemiológico, de laboratorio y médico-legal. Son los criterios que maneja el seguro de riesgos para poder investigar, analizar y en base a esto, si es que existen los 5 criterios, poder calificar los casos de enfermedad profesional. Recuerde que el seguro de riesgos de trabajo también tiene el listado de enfermedades profesionales debidamente en sus anexos que tiene relación con la Organización Internacional del Trabajo. Así que es muy importante lo que estamos realizando y espero que este video corto les haya gustado mucho. Si es un poquito complicado tratar de manejarse con diferentes programas informáticos que tenemos aquí, pero lo hacemos con mucho gusto para que ustedes puedan de igual manera llevar la mejor información, de igual manera seguirnos por nuestros canales, ¿no? Así que les agradezco para que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube. De igual manera estamos con muchos temas más dentro de nuestro canal para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Quiero agradecerles por su tiempo pequeño y que sigan adelante con su trabajo. Muchas gracias. La ley número 16.744 establece que enfermedad profesional es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. El proceso de calificación de enfermedades profesionales se aplica a aquellas patologías denunciadas como de origen presuntamente profesional, cuyo objetivo es determinar el carácter laboral o común de la aludida patología. La Superintendencia de Seguridad Social ha definido que los organismos administradores deben realizar el proceso de calificación que se describe en el siguiente video y fiscaliza su correcta ejecución. ¿Qué debo saber sobre el proceso para la calificación del origen de enfermedades denunciadas como laborales? Denuncia. Si el trabajador presenta una dolencia de posible origen laboral, él o su empleador, médico tratante, familiares puedan realizar la denuncia individual de enfermedad profesional en su mutualidad. Evaluación médica. En un plazo de 7 días, un médico examinará al trabajador y solicitará las evaluaciones clínicas y de las condiciones de trabajo. Para estudio de enfermedades musculoesqueléticas, se realizarán ecografías y radiografías. Para estudios de enfermedades de salud mental, se efectuará la evaluación con médico y psicólogo. Evaluación de las condiciones de trabajo. Para determinar la exposición a un agente de riesgo, se debe evaluar las condiciones de su trabajo. En el caso de enfermedades de salud mental, se realizarán entrevistas a otros trabajadores de la empresa. Comité de calificación. Un comité de calificación será el que realice la calificación de origen de la enfermedad en laboral o común, basándose en las evaluaciones clínicas y de las condiciones del trabajo, en un plazo de 30 días desde el ingreso del trabajador. Notificación a la empresa y trabajador. La entrega de los resultados se entrega en un plazo máximo de 3 días. El trabajador recibe el informe de comité, la resolución de la calificación y los informes de exámenes. La empresa recibe la resolución de la calificación. Apelación. El trabajador o la empresa pueden apelar a la resolución emitida por el comité de calificación con nuevos antecedentes en mutual en un plazo de 10 días hábiles desde la comunicación de la resolución o puede apelar al suceso en un plazo de 90 días.
Prescripción de medidas inmediatas. El organismo administrador deberá indicar las medidas del control del riesgo en un plazo máximo de 10 días hábiles contado desde la fecha de la calificación. Verificación de cumplimiento. Mutual de Seguridad, junto con el empleador, deberá fijar a la entidad empleadora un plazo para el cumplimiento de las medidas prescritas, el que no podrá ser superior a 90 días corridos desde la fecha de calificación. Si antes de transcurrir este plazo se produjera la reincorporación del trabajador, esta deberá efectuarse en un puesto de trabajo en que no se encuentre expuesto al riesgo que dio origen a su enfermedad. Al haber una denuncia individual de enfermedad profesional, si el caso es calificado como laboral, el trabajador recibe atención médica hasta la curación de su enfermedad, como también prestaciones económicas si presenta incapacidad transitoria o permanente. El empleador debe privilegiar el cumplimiento de las prescripciones de medidas que tengan por finalidad modificar las condiciones de riesgo causantes de la enfermedad profesional para evitar que otros trabajadores se enfermen. Si el caso es calificado común, el trabajador es derivado a su sistema previsional de salud, FONASA o ISAPRE. En caso de falta de apoyo por parte de la empresa en el proceso de calificación o no implementa la prescripción de medidas inmediatas, Suceso instruye que Mutual está obligada a informar a la Seremi de Salud y la Inspección del Trabajo. Deberes del trabajador. Tomar conocimiento del proceso de estudio al cual acepta ingresar. Entregar información veraz acerca de su enfermedad, identidad y dirección. Tratar respetuosamente al personal de salud. En los casos de estudio de salud mental, debe entregar informantes en la etapa de evaluación de las condiciones de trabajo. Presentarse a todos los controles citados y seguir las indicaciones médicas. Si no se presenta a 2 citaciones, el caso será cerrado por abandono del estudio. Derechos del trabajador. Recibir información oportuna y comprensible de su estado de salud y del proceso de estudio de calificación de enfermedad profesional. Recibir una atención de calidad y segura según protocolos establecidos. Que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención médica. Deberes del empleador. El empleador debe facilitar la realización de la evaluación de las condiciones de trabajo. En los casos de estudio de enfermedades musculoesqueléticas, el empleador puede asignar a un representante de la empresa que conoce las funciones, tareas que realiza el trabajador para corroborar dicha información. En los casos de salud mental, facilitar la participación de los informantes solicitados por parte del trabajador y de la empresa. Implementar las prescripciones de medidas inmediatas instruidas por Mutual de Seguridad, dentro del plazo establecido. Derechos del empleador. Participar activamente en la elaboración de las evaluaciones de condiciones de trabajo, entregando información adicional para su realización. El proceso está normado por la Superintendencia de Seguridad Social. Existen protocolos específicos para la calificación de las patologías de salud mental, musculoesqueléticas, dermatológicas y patologías de la voz, entre otros, los cuales indican las exigencias mínimas requeridas para el estudio y calificación de un caso. Bien. Bien, ahora sí vamos con los niños que quieran exponer. ¿Algún voluntario o yo sorteo? A ver, envíen por favor las diapositivas al grupo de WhatsApp. No nos han enviado, me olvidé de decirles. Envíen por favor. Ahí está, 5-6, correcto.
Grupo 7. Grupo... no dice aquí grupo. Este va. Por no poner el grupo. Grupo 8 está bien. Grupo 4, muy bien. ¿Y los demás grupos? ¡Viva la fiesta! Bien, vamos a ver en descargar. Muy bien. Bueno, a ver. Vamos a comenzar. En este curso son los que son del Ministerio de Salud, ¿no? Glenn, ¿cómo está? ¿Por dónde anda? ¿Quién más es el Ministerio de Salud aquí? Sí, economista, buenos días. Sí, Buenos sí. días. Estoy... Silvia. ¿Cómo está la votación? ¿Cómo está la votación? ¿Cómo está la votación? Aquí parece que la vacunación está todo bien porque ya se abrieron lo que es primera dosis de Pfizer y de Sinovac. Oigan, Y la gente ya está acudiendo. Yo quería Pfizer. Yo me voy a poner con Sinovac. Pero le cuento que la Sinovac está saliendo mucho mejor. La gente está pidiendo más Sinovac. Segura, no creo. Sí. Sí, tiene más inmunidad que la Pfizer. Incluso están pensando en poner una tercera dosis a la Pfizer. Me avisa porque mis veteranos los vacuné con Pfizer. Yo sí estoy con Sinovac. Y ya estoy esperando mi segunda dosis. La próxima semana me toca la segunda dosis. Entonces, estoy ansioso por ya poder, por lo menos salir a pasear. Por lo menos. O irme a la playa o ir al mall. Que ya extraño Eso se bastante. trata. Sí, de hecho, al principio la gente tenía un poco de temor con la vacuna, la Sinovac, pero en estos últimos días, estas últimas semanas, ha cogido fuerza y realmente la están recomendando como muy buena. De verdad que sí. Bueno, esperemos que sí. Lo que pasa es que también hay que ver que el gobierno tiene que auspiciarla, porque como es la única o la que más llega y la Pfizer no llega, tiene que decir que es buena. Pero yo tampoco me creo mucho, porque la prensa sí la he visto que todos los días sí que es buena, que sí que vacuna. La prensa hace lo que le pautan, lo que le conviene. Nunca le va a decir la verdad, o pocas veces le va a decir la verdad. Entonces, yo tampoco me confío en que sí. Yo me vacuné porque no había otra, porque si había la Pfizer, yo estuviera vacunado con la Pfizer. Porque en ese momento la información que yo tenía es que la Pfizer era la mejor y Sinovac no es mala, pero bueno, ahora me dicen que Sinovac es muy buena, ojalá que sea muy buena, ojalá. Lo importante es que uno ya pueda hacer una vida medianamente normal, porque uno ya está muy encerrado como que, ¿no? Así es, economista. Así es. ¿Ya se está vacunando la gente, Silvia? ¿Está yendo gente a vacunarse o todavía no? Acá está full. Desde el día en que empezó a vacunarse hace 2 días, la Pfizer se han vacunado. El primer día se vacunaron 400 personas, ayer se vacunaron 350, hoy día ya llevamos más de 100. Claro, es con la Pfizer la gente tiene más seguridad ahí. Lo que pasa es que no hay mucha vacuna, ese es el problema. Y el presidente no que iba a negociar con la Sputnik, que la Sputnik V también es muy buena, que no sé qué, que ya que no importa la ideología. Puro show. Pasaron Sí, puro show. Y nada puro con la Sputnik V. Y la prensa ni reclama ni la pide. Entonces, eso esperábamos. Es que ese problema es ideológico, es ideología, es básicamente ideología. Así es, lamentablemente es así. Yo me acuerdo que algunos
las citas, mira que no importa la ideología, mira cómo él está negociando con la Sputnik. Digo, espérate, vamos a ver, porque yo una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que haga. Dicho eso, pasaron las semanas y no han hecho nada con la Sputnik. Que iban a negociar 5 millones, 6 millones de Sputnik V, que no sé cuánto, que es una muy buena vacuna. Sin embargo, como es rusa y como no es Estados Unidos el que la hace, no le dan prioridad. Pero bueno, esperemos que igual todas las vacunas sean efectivas y que todas las vacunas, indistintamente de la ideología, indistintamente de la procedencia, nos ayuden a superar esta pandemia tan terrible que nos ha tenido año y medio. De verdad, bueno, y todavía parece que un poco más, 2 años nos va a tener tremenda crisis económica y tremenda crisis de no poder ni siquiera salir a hacer nuestras actividades normales. Aunque por ahí veo que hay gente que ha celebrado cumpleaños, se han quitado mascarillas. La gente también ya abusa, o sea, chuzo, qué bestia, o sea. Ya, claro, ya depende del comportamiento de cada persona. Ya. ¿Qué va a pasar dentro de un mes? Que va a haber otra ola, porque la gente, en vez de salir normalmente, o sea, salir recatado, con la mascarilla, con el visor, sale viva la fiesta como que ya no hubiera pasado nada. Entonces va a haber otra ola, qué bestia, nos van a confinar otra vez, porque eso pasó en Chile. En Chile se vacunó bastante gente, está vacunada bastante gente, pero por los que no están vacunados y por los que salen irresponsablemente, tuvieron que meterse otra vez a las casas a estar enclaustrados un par de semanas. Esperemos que no sea así, esperemos que esto se mantenga, de que estén bajo los índices y de que podamos seguir poco a poco junto con la vacunación. Podemos salir a realizar nuestra vida casi normal como antes de la pandemia, ¿no? Listo, entonces, en todo caso, tenemos que cuidarnos por nuestros familiares, por nosotros mismos, y ya vendrá el momento en que tengan que vacunarse ustedes por la edad. Ya ahorita están, creo, en los 50 años, 52, y poco a poco van bajando la edad. Creo que a partir del 12 de julio, ustedes ya les va a tocar a los más jóvenes vacunarse. Entonces, yo creo que deben hacerlo, pero en todo caso, cada uno es libre de hacerlo o no hacerlo. Eso de las conspiraciones, yo no creo tanto. Yo me acuerdo que me vacuné y justo el día que vacuné lo comenté en el grupo de la familia. Mis primos, no, ¿cómo vas a creer? Que no sé cuánto, que sí, que te van a poner un chip, que no sé qué. Cuando le dije que era Sinovac, como es China, como que tuvieron más tranquilidad. Pero yo le dije, si me pongo a creer o nos ponemos a creer todo lo que dicen en las redes sociales, nos ponemos a creer que hay un chip. O sea, ya, pues, o sea, ¿qué vamos a hacer? Hasta pasaron un video de que ponías la cuchara en el brazo y se te quedaba pegada. Entonces mis primas hicieron la prueba y se les quedó pegada la cuchara, pero ellos no se habían vacunado. Entonces eso dicen que se queda pegada en el cuerpo porque el cuerpo tiene energía eléctrica, no por la vacuna, porque ellas estaban sin vacunarse. Exacto. Exacto. Así se manipula y se miente en las redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado. En política se miente descaradamente. O sea, imagínense cómo no se mentirá también en estas cosas de complot, de las vacunas, del orden mundial. O sea, puede ser un negocio de las transnacionales, puede ser, pero también está en nuestra vida. Hay gente que está muriendo. Y si tú no quieres morir y quieres sobrevivir, tienes que vacunarte, no queda otra. Y también recordemos que ha habido vacunas para el sarampión, desde pequeños nos han estado vacunando. Y de pequeño tú no puedes decir, ¿sabes qué? No me vacunas porque me vas a inyectar un chip. Entonces, todas esas cosas yo analicé y dije, no, bueno, mejor me vacuno. Ya suelto tripa. Bueno, gracias a Dios ya tengo casi un mes de vacunado. Bueno, 3 semanas. Y por suerte creo que no va a pasar nada. Me miro al espejo, sigue igualito. En todo caso, esperemos que la gente siga vacunando por bien de todo. Estuve viendo una noticia que en la Eurocopa, en Francia... Yo ya tengo más de 3 meses, economista. Pero veo que le ha cambiado, Sí. Con gorra, no, con sombrero, pues ya era así antes. No, lo que pasa es que yo trabajo bajo sol y de ley tengo que utilizar sombrero, gorra o lo que sea.
No, no, tranquilo, yo también, a mí me encanta, mira, estoy aquí en mi casa y a mí me encanta usar gorro. Bien, aparte de como ando medio cabello, No, me gusta mucho la gorra. no, yo sí, yo sí tengo. Sí. Sí, sí, ya No, lo veo. sí, sino que nuestro trabajo es, todo el tiempo es bajo sol. Claro, me imagino, eso debe ser duro. Pero en todo caso, bien, bien, es que tiene que protegerse. Y no solamente la gorra, tiene que usar el protector solar. Hoy día vamos a ver lo que son las enfermedades derivadas del trabajo. Y debe la empresa, en este caso el Ministerio de Salud, debe darle un bloqueador solar. ¿Le da o no le da? No, Ahí está. no nos hagan bloquear, nomás nos dan buzo, mangas largas, ¿no? Bueno, son buzos con cuello hasta acá, pero como ahorita estamos en campaña de vacunación, pues ya, no utilizamos la prenda de protección necesaria que tenemos que utilizar. Esos buzos tienen que ser tela UV. ¿Sí sabía eso? Para que la protejan, si no, no la protegen. No. Yo soy un experto, pero creo que sí. Por eso es que hay ropa UV. Nosotros utilizamos una tela de algodón nada más. Bueno. Bueno, vamos a ver, ya vimos algo del video, ¿no? Vamos que a ver sea tela clara. Vamos a ver las enfermedades catastróficas, las enfermedades laborales, los accidentes laborales. Vamos a ver los beneficios y provisiones que tiene el empleador y el empleado. Y vamos a ver lo que tiene que ver con los accidentes laborales, ¿no? ¿Qué se considera accidente laboral y esas cosas? Vamos a ver el grupo para exponer, vamos a sortear. Vamos a ver qué grupo tocó. Grupo, bueno, no sé, grupos, no dice grupo. No dice grupo. Vamos a que lo vean, a que se auto reconozcan. Alan García, George Pérez, Abraham Castro, Elian Tapia, Fernando Quiñones. A la reja. Dele. Dele, dele. ¿Están aquí los niños? Sí, sí, profesor, un momento, por favor. Ya, ok. Ya voy a poner un momento. Repito, dele. ¿Pero qué? Buen día, compañeros, profesor. Hoy vamos a hablar sobre los derechos, las prohibiciones del trabajo, las obligaciones del empleador y trabajador, riesgo de trabajo, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Somos el grupo 10.
Bueno, tenemos los riesgos de trabajo. Tenemos el artículo 11. El artículo 11 que dice accidente de trabajo. Para efectos de este reglamento, accidente de trabajo es todo suceso imprevisto o repentino que sobrevenga por causa, consecuencia o ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionada en el puesto de trabajo. Que éste ocasione con el afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad o la muerte inmediata o posterior. En el caso del trabajador sin relación de dependencia autónoma, se considera accidente del trabajo el siniestro producido en la circunstancia del inicio anterior. Para los trabajadores sin relación de dependencia, las actividades protegidas por el seguro de riesgo del trabajo serán registradas en el IES, por lo tanto de la afiliación, las que deberán ser actualizadas cada vez que se modifique. En el artículo 12 tenemos los eventos calificados como accidentes de trabajo. Para efectos de la concesión de las presentaciones del seguro de riesgo del trabajo, se consideran las siguientes como accidentes del trabajo. Disculpe. La A, que es el que se produjere en el lugar de trabajo o fuera de él en ocasiones o como consecuencia del mismo, por el desempeño de las actividades del que se dedica el afiliado sin relación de dependencia o autonomía, conforme al registro que consta en el IES. Y el B, que es el que ocurre en la ejecución del trabajo, a órdenes del empleador, en misión o comisión del servicio fuera del propio del lugar de trabajo, en ocasiones o como consecuencia de las actividades encomendadas. La C, que es el que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuviera relación en el trabajo. A ver, espérese, ¿por dónde va? Porque no me dice siguiente y no sigo la diapositiva. Por accidente del trabajo. Y mis compañeros tienen problemas con el audio, por eso decidimos iniciar yo, que es casi lo último. No, pero es que no puede ser así, pues tiene que así ir en orden. Si es que alguien no puede exponer, entonces que no exponga y exponga otro. Compañero Alan, que tiene que poner la primera parte, economista. Ya me funciona el audio ya. ¿Me escuchan? Manuel. De los derechos y prohibiciones del empleador y trabajador. Prohibiciones del empleador. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponde a los trabajadores, sin autorización previa escrita de estos para cada caso o sin mandamiento judicial. Respecto de los salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones. En el caso autorizado por los artículos 113, 150, 154, 152, 400 del Código del Trabajo. No es lícito descontar a los trabajadores algún objeto del lugar del trabajo que se haya extraviado. Tampoco lo es descontar el valor de los elementos del trabajo que se rompen o deterioran. En estos casos, se deben recurrir a la autoridad para determinar la responsabilidad del trabajador, pero jamás hacer los descuentos en forma arbitraria. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Imponer obligaciones de carácter religioso o político a los trabajadores, dificultarles o impedirles el derecho al sufragio. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Utilizar en las certificaciones que se dan al trabajador al término de su contrato signos convencionales que tiendan a perjudicar al interesado o adoptar el sistema de listas negras, cualquier que sea su modalidad para que no sea empleado en otro lugar. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Prohibiciones al trabajador. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las autoridades para vigilantes o celadores. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto en los casos de huelga, en los cuales debe abandonar el lugar de trabajo. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo,
suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento. ¿Qué diapositiva? ¿En qué diapositiva anda? En la cuarta. ¿En esa? Sí. 1, 2, 3. ¿En esa? Te dije, por favor, que vayan diciendo siguiente para poder pasar la diapositiva. ¿En cuál diapositiva está? En la siguiente, en la siguiente. Ahí. No, en la anterior. En la anterior. Ese es el otro tema ya. Está leyendo algo que no está en la diapositiva. No, ese es el otro tema del compañero, de que sigue. Pero sigan el orden, ¿por qué ponen de esa manera? No entiendo, ¿qué les pasa, por favor? ¿Para qué elaboran entonces una diapositiva si no la van a seguir? Ya ese ya está. O si va a hablar algo que no está en la diapositiva, chévere, pero díganlo. No es que uno no sabe por dónde están. Sigan. Ya. A ver. Me quedé por disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo. Suspender labores. ¿Dónde está eso? Disminuir. ¿Dónde está eso? Suspender. ¿Dónde está suspender? Ejecutar, utilizar, hacer, imponer, limitar, obligar. ¿Dónde está suspender? ¿Está leyendo otras diapositivas usted? No, eso es lo que yo envié. Pero no está aquí, pues. ¿Dónde está? Estamos acá. No sé, no veo. Acá está, ahí. No, eso no es. Entonces, ¿qué es lo que están exponiendo ustedes, niños, por favor? No, mire, disculpen, si puedo poner el segundo tema que ya le toca al compañero acá. No, es que ni siquiera han hecho el primer tema, entonces, ¿cómo yo puedo poner el tema? Arrancamos aquí. Ahí está el primer tema, sí, eso estaba poniendo el compañero, lo que pasa es que estaba leyendo algo que él había investigado de más. Ya, eso sí, está bien que lo esté leyendo, pero que lo diga. Bueno, entonces vamos a hablar algo que no está en las positivas, pero que yo lo investigué y lo empieza a hablar. No, eso no hay problema, pero lo que pasa es que no lo dice. De todo lo que están viendo están perdidos, yo también ando perdido porque no sé si acelerar o desacelerar el paso de las diapositivas porque no sé qué es lo que está diciendo. Y no sé si leyó o por lo menos explicó lo de esta diapositiva. Entonces... Compañero, pues Alan, rectifique esa diapositiva. Ese sí expliqué. Lo que pasa es que el compañero no la puso lo que yo dije que ponga. Puso no sé qué hizo. Entonces eso es un problema de edición. No le han puesto claro, no le he puesto toda la información y por eso que está confundido. Tendría que de favor decirlo. Bueno, esto aquí no está en las diapositivas, pero tiene que ver con esta regla. Ya vele entonces. Ya, bueno, esto de aquí no está en la diapositiva y voy a decirlo en este momento. Provisiones al trabajador, sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles del trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las autoridades para vigilantes o celadores. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto en los casos de huelga, con los cuales debe abandonar el lugar de trabajo. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajador o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ella. Hacer colectas, rifas, suscripciones o cualquier clase de propaganda en el lugar de trabajo. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, para afiliarse o no en un sindicato, o para permanecer en él o retirarse.
usar los útiles o herramientas suministradas para el empleador en objetos distintos del trabajo contratado. A continuación, mi compañero. Bueno, ingeniero, mi tema a exponer es el siguiente. Las obligaciones del empleador y trabajador. Los derechos del trabajador en Ecuador son irrenunciables y exigibles para todos los empleadores, los cuales están contemplados en el Código. Compañero Castro, dígale al economista cuál es el tema que va a hablar y la diapositiva que vas a hablar. Ya le dije que son el tema obligaciones del empleador y trabajador. Ese es economista. Ahí le dice el siguiente diapositivo para que el economista entienda. Los derechos del trabajador en Ecuador son irrenunciables y exigibles para todos los empleadores, los cuales están contemplados en el Código de Trabajo y son los siguientes: afiliación a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo, recibir como mínimo el sueldo básico, que son $400 actualmente, en función a la tabla sectorial, percibir horas extras y suplementarias, gozar de beneficios sociales como 13º y 14º, y percibir fondos de reserva a partir de su segundo año de trabajo. Siguiente diapositiva, ingeniero. Además, debe tener vacaciones laborales remuneradas, compensación por salario digno, a un periodo de licencia por paternidad y maternidad, subsidio para nueva madre y solicitar certificados relativos a su trabajo y de recibir pago de utilidades. Siguiente, ingeniero, por favor. Por tanto, el empleador también debe respetar las siguientes obligaciones: celebrar un contrato de trabajo e inscribirlo de manera de relaciones laborales, afiliar al trabajador en la seguridad social a partir del primer día de trabajo, asumir el porcentaje que corresponde al empleador por la seguridad social, pagar un sueldo no menos al básico que da unificado, que son de $400, pagar beneficios sociales y compensaciones por salario digno, pagar utilidades en caso de que la empresa tenga beneficios, pagar fondos de reserva a partir del segundo año. Siguiente, ingeniero. Todos aquellos trabajadores que se encuentran afiliados al IES tienen derecho a seguridad de salud, atención médica en hospitales del IES, extender servicios de salud para cónyuges e hijos, seguro de desempleo, subsidio por enfermedad y maternidad, acceso a préstamos quebrafarios e hipotecarios, seguros de riesgo de trabajo, derecho a jubilación por vejez, invalidez e incapacidad, pensión por montempío y auxilio de funerales. Siguiente, ingeniero, por favor. Así como el trabajador cuenta con derechos, también tiene obligaciones que cumplir. Ejecutar el trabajo en los términos del contrato con intensidad, cuidado y esmero, apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos. Restituir los materiales no usados y conservar un buen estado aquellos útiles que se encuentran a su cargo. Trabajar en casos de peligro o siniestros inminentes por un tiempo mayor al señalado, solo en caso de que los intereses de la organización y sus empleados se encuentren en situaciones de riesgo. En este caso, el trabajador podrá pedir aumento de remuneración de acuerdo a la ley, conservar su postura y buena conducta dentro del trabajo y guardarse a tratos técnicos, comerciales o de fabricación de la organización. Siguiente, ingeniero. Bueno, también tenemos en este tema lo que es la terminación de la relación laboral. El empleador, por cualquier causa que estuviera dando la terminación, debe realizar un acta de finiquito en la que debe constar que dan por terminada la relación laboral, el último sueldo y el desglose de los valores que cancela el trabajador. Tenemos lo que es renuncia voluntaria o desahucio. Existe un acuerdo entre partes que cuando se ingresa la renuncia voluntaria por parte del trabajador, por la cual se deberá presentar una solicitud al inspector de trabajo. En caso que el trabajador desee terminar la relación laboral por desahucio, deberá presentar una solicitud de desahucio, debe ser presentada por el trabajador con 15 días de anticipación a la fecha en la que se dará por terminado la relación laboral. En caso que sea aprobado, el empleador compensará el 25% de la última remuneración por cada año de servicio prestado. A continuación, mi compañero estimado, ingeniero, diga. Bien, economista, yo voy a hablar sobre las enfermedades no profesionales de los trabajadores. El empleador no podrá desahuciar ni despedir intempestivamente al trabajador durante el tiempo que padezca una enfermedad y tampoco lo puede inhabilitar para el trabajo.
siempre que esta no exceda más de un año también, ya que por derecho de las empresas tienen esas obligaciones. Siguiente PPT, por favor. ¿Qué es un riesgo de trabajo? Es cualquier afectación potencial a la salud del empleado, ya sea por una enfermedad o por causa de un accidente. Esto también se deriva de los esfuerzos que se hace el colaborador por cumplir con su descripción del puesto o también incluyendo el traslado al sitio de trabajo y por posibles accidentes que pueda sufrir en el camino mientras labora en su trabajo. Los riesgos pueden ser responsabilidad del patrón. Por ejemplo, cuando los accidentes o enfermedades se presenten por las condiciones de trabajo o sin responsabilidad del patrón. Por ejemplo, cuando alguien se lesiona camino al trabajo o el daño sucede por causas no imputables a la organización. Siguiente, por favor. Los riesgos de trabajo y accidente nos dicen en la Ley de Riesgo de Trabajo, en el artículo 347, que propone en su marco teórico la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, además de asegurar al trabajador adecuada atención médica en forma oportuna, procurando su restablecimiento. Esta ley plantea teóricamente reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos laborales, basándose en la obligación de desarrollar planes de mejoramiento y de vigilar continuamente las condiciones y medio ambiente del trabajo. Como asimismo, la de monitorear el estado de salud de los trabajadores, derivado a la exposición a estos riesgos, a través de la realización de exámenes médicos que también la empresa tiene que darle a los trabajadores. Siguiente diapositiva. También es la siguiente, economista, por favor. ¿Quiénes son los encargados de prevenir los riesgos en la actividad laboral? El sistema de seguridad social es uno de los encargados de prevenir los riesgos del trabajador. Este tiene como objetivo reducir la siniestralidad en el trabajador a través de la prevención de riesgos en la actividad laboral y reparar los daños derivados del accidente de trabajo y enfermedades profesionales. También es obligatorio para todos los empleados afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o acreditar los requisitos para el autoasegurarse ante la Superintendencia de Seguros de la Nación. Siguiente. Como vimos que el artículo 347 de riesgos de trabajo nos dice que son las eventualidades dañosas que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los efectos de la responsabilidad del empleador, se consideran riesgos de trabajo de las enfermedades profesionales y los accidentes. El 348 nos dice que en accidente de trabajo. Tienes algunos resultados. Que es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia de trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Entre el artículo 349 tenemos las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que produce incapacidad mientras labora en su trabajo. La siguiente, por favor. El artículo 350 del derecho a la indemnización me dice que comprende todas las clases de trabajadores, salvo a lo dispuesto en el artículo 353 de este código. Y el 352 nos dice que los derechos de los deudos, reconocer el derecho que tienen los deudos de los médicos, especialistas, estudiantes de medicina, enfermeras y empleados en sanidad, salud pública y en general, de los demás departamentos asistenciales del Estado, que fallecieren en el ejercicio de sus cargos por razones de contagio de enfermedades infectocontagiosas, o también tienen que reclamar al Estado las indemnizaciones que corresponden por accidente de trabajo. Uno de los puntos también de destacar es que
cuando hay un accidente de trabajo, no, cuando el empleado sale de su trabajo, el empleado tiene 1 hora, cuando sale de su trabajo, 1 hora, y antes de llegar a su trabajo, 1 hora que le da la empresa, cosa que si en esa hora le pasa un accidente o le ocurre una desgracia, la empresa también tiene que hacerse cargo, ya que por derecho el empleado tiene también 1 hora tiene también sus derechos en cuanto a los accidentes de trabajo. Entonces la empresa se tiene que ser responsable en cuanto a esos casos de desgracia. Siguiente PPT, por favor. Buen día. El título de ahora es el del accidente del trabajo ubicado en la diapositiva número 18. Este título nos tiene el artículo 11, que es accidente de trabajo. Para efectos de este reglamento, accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, consecuencia o en ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasiona en el afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad o la muerte inmediata posterior. En el caso del trabajador sin relación de dependencia autónomo, se considera accidente del trabajo el siniestro producido en las circunstancias del inciso anterior. Para los trabajadores sin relación de dependencia, las actividades protegidas por el seguro de registro del trabajo serán registradas por el IES el momento de la afiliación, las que deberán ser actualizadas cada vez que las modifique. Siguiente, por favor. El artículo 12, eventos calificados como accidentes de trabajo, nos dice que para efectos de la concesión de las prestaciones del seguro de riesgo del trabajo, se consideran las siguientes como accidentes de trabajo. La A, que es el que se produjera en el lugar de trabajo o fuera de él, con ocasión o como consecuencia del mismo, o por el desempeño de las actividades de las que se dedica el afiliado sin relación de dependencia autónoma, conforme al registro que consta en el IE. La B, que es la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, admisión o comisión del servicio, fuera del propio lugar del trabajo, con ocasión o como consecuencia de las actividades encomendadas. Siguiente. La C, que es el que ocurre por la acción de terceras personas o por acción del empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuviera relación con el trabajo. La D, que es el que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el trabajador no se hallare a orden o disposición del empleador. La E, que es el que ocurre con ocasión o como consecuencia del desempeño de actividades gremiales o sindicales, de organización legalmente reconocidas o en formación. Siguiente. La F, que es el accidente intinere o en tránsito, se aplicará cuando el recorrido se sujete a una relación cronológica de inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador. El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés personal, familiar o social. En estos casos, deberá comprobarse de las circunstancias de haber ocurrido el accidente en el trayecto del domicilio del trabajo y viceversa, mediante la apreciación debidamente valorada de pruebas investigadas por el Seguro General del Registro del Trabajo. Y la G, que en casos de accidentes causados por terceros, la concurrencia de culpabilidad civil o penal del empleador no impide la calificación de hechos como accidente de trabajo, salvo que éste no guarde relación en las labores de desempeñar el afiliado. Siguiente. Ahora tenemos el artículo 13, que son los accidentes que no se consideran de trabajo. Estos son aquellos que suceden bajo las siguientes consideraciones. Cuando el afiliado, la A, que cuando dice que cuando el afiliado se hallara en estado de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico, ya sea droga o sustancia psicotrópica, a excepción de los casos producidos maliciosamente por terceros con fines de reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo, cuando el accidentado sea sujeto pasivo del siniestro, o cuando el tóxico provenga de la propia actividad que desempeña el afiliado y que sea causa del accidente. Siguiente. La B, que cuando el afiliado intencionalmente por sí
o valiéndose de terceros, causar el accidente. La C, que es cuando el accidente es el resultado de una riña, fuego o intento de suicidio, salvo el caso de que el accidentado sea sujeto pasivo en el juego o en la riña y que se encuentre en cumplimiento de sus actividades laborales. La D, que es cuando el accidente fuera el resultado de un delito por el que hubiera sentencia condenatoria contra el afiliado. Y por último, la E, que cuando se diera la circunstancia de un caso fortuito o de fuerza mayor extraña al trabajo, disculpe, entendiéndose como tal el que no guarde ninguna relación con el ejercicio de actividad laboral. Siguiente. Por último, siguiendo el artículo 14 que dice parámetros técnicos para la evaluación de factores de riesgo. En este se tomará como referencia las metodologías aceptadas y reconocidas internacionalmente por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la normativa nacional o las señales de instrumentos técnicos y legales organizados internacionalmente de los cuales del Ecuador sea parte. Y por último tenemos el artículo 15 que nos habla del monitoreo y análisis. La unidad correspondiente del Seguro General de Registro de Riesgos del Trabajo, por sí misma o a petición expresa de empleadores o trabajadores de forma directa o a través de sus organizaciones legalmente constituidas, podrá monitorear el ambiente laboral y condiciones de trabajo. Igualmente podrá analizar sustancias tóxicas y o sus metabólicos en fluidos biológicos de trabajadores expuestos. Estos análisis servirán para la prevención de riesgos en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales. A continuación, mi compañero. Bueno, ingeniero, voy a hablar sobre las enfermedades profesionales u ocupacionales en el artículo 6. Son afecciones crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo que producen o no incapacidad laboral. Se consideran enfermedades profesionales u ocupacionales las publicadas en la lista de Organización Internacional del Trabajo, con las siglas OIT, así como las que determina la CBVIRP, que significa Comité de Evaluación de Incapacidad y Responsabilidad Patronal, para lo cual se deberá comprobar una relación causa o efecto entre el trabajo desempeñado y la enfermedad crónica resultante en el asegurado. A base del informe técnico, todavía falta un poquito, a base del informe técnico de la sigla CGRT, que significa Seguro General de Riesgo del Trabajador. Ahora sí, gente. Ahora el artículo 7. Criterios de diagnósticos para calificar enfermedades profesionales o ocupacionales. Para efectos de la concepción de las prestaciones del Seguro General de Riesgo del Trabajo, se consideran enfermedades profesionales u ocupacionales las que cumplen con los siguientes criterios. A. Criterio clínico. Presencia de signos y síntomas que tiene el afiliado relacionado a lo posible a la enfermedad profesional en estudio. Ahora, B. Criterio ocupacional. Es el estudio de la exposición laboral para determinar la relación causa o efecto y el nivel de riesgo de las actividades realizadas por el afiliado, la cual se incluirá en el análisis de puesto de trabajo realizado por el profesional técnico en seguridad y salud, en el trabajo del Seguro General de Riesgo y el trabajo a requerimientos del médico ocupacional de este seguro a partir de un diagnóstico. Siguiente diapositiva. C. Criterio higiénico o epidemiológico. El criterio higiénico se establece acorde a los resultados obtenidos de los métodos técnicos usados para la evaluación del factor de riesgo aparente, causante de la enfermedad. Para documentar la exposición, se podrían utilizar resultados basados en estudios o mediciones previas. El criterio epidemiológico determinará la presencia de casos similares en la empresa, puesto de trabajo o exposiciones del factor de riesgo. Motivo de estudio
morbilidad por puesto de trabajo, o si es el primer caso en la empresa, se corroborará mediante estudios epidemiológicos científicamente sustentados que describirán la existencia de una relación causa o efecto. Sin diapositiva, por favor. Ingeniero, sin diapositiva. Gracias. D. Criterio médico legal. Se fundamenta en la normativa legal vigente que corrobore que la enfermedad en estudio se trata de una enfermedad profesional. El artículo 8. Criterios de exclusión. No se consideran enfermedades profesionales u ocupacionales aquellas que se originan por las siguientes causas: ausencia de exposición laboral al factor de riesgo, enfermedades genéticas y congénitas, enfermedades degenerativas. Y bueno, siguiente diapositiva. Ahora vamos con el artículo 9. Factores de riesgo de las enfermedades profesionales u ocupacionales. Se consideran factores de riesgo específicos que entrañan el riesgo de la enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados. Los siguientes son químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, psicosocial. Se consideran enfermedades profesionales u ocupacionales las publicadas en la lista del Reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo, Internacional del Trabajo o IT, y que constan en el primer anexo de la presente resolución, así como las establecidas en la normativa nacional o las señaladas en instrumentos técnicos y legales de organismos internacionales, los cuales en el Ecuador sea parte. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora el artículo 10, relación de causa y efecto. Los factores de riesgo nombrados en el artículo anterior se consideran en todos los trabajos en los que exista exposición al riesgo específico, debidamente comprobarse la presencia y acción del factor respectivo. En todo caso, será necesario probar la relación causa y efecto. Siguiente diapositiva. Muchas gracias por la atención. Listo. Estamos a un minuto. Lamentablemente sí tuve problemas para ingresar y nos va a faltar analizar bien este tema. La próxima clase, secretaria, no se acuerdo para entrar más temprano y para tocar el tema iniciando la clase, ¿ya? Porque ahorita ya lamentablemente es la hora y tengo otra clase. Listo, niños. No se olviden de realizar el trabajo en el glosario. Ya hasta el 10 de julio nada más, y ahí ya yo empiezo a calificar y ya no hay chance de que hagan el glosario. Y no se olviden que ya empezamos unidad 2 y tienen que estar trabajando el video 3 y la tarea 2. ¿Ok? Listo, niños. Okay. Gracias, nos vemos. Gracias, economista. Un abrazo. Excelente fin de semana, cuídate. Economista, Dios le excelente fin bendiga, de semana. economista. Excelente fin de semana, niños, y que gane Ecuador. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Un abrazo.